Bueno, queridos patitos, estamos a día 6 de septiembre, pero de 1970. En los llamados territorios palestinos, Yasser Arafat será nombrado general en jefe de las fuerzas revolucionarias palestinas. Yasser Arafat morirá en 2004, en París, y luego no le dejarán los pobres israelíes ser enterrado en Jerusalén, a pesar de que en buena medida todos estos palestinos son originarios de Egipto. Algunos de Jordania, pero en buena medida de Egipto. Y tiene toda la razón el hecho de, bueno, no olvidar el tema del tío, que es el mufti de Jerusalén, que estuvo con el pintor austríaco en 1941 en Berlín, y que hubo hasta unos 300.000 combatientes musulmanes hasta el final de 1945 con las huestes del Tercer Reich. Sí, hubo una suerte de jumelaje en el ámbito de cierto Islam y el Tercer Reich. Y que luego tenemos una suerte de situación que ya fue prefigurada por Theodor Herzl en 1898, respecto de 1948. Dijo, en 50 años habrá un Estado de Israel, y en 50 años hubo un Estado de Israel. En esos 50 años pasan unos elementos bien interesantes que hemos comentado alguna que otra vez en el canal y que tienen su inferencia en el pensamiento respecto de la realidad del llamado pueblo palestino. Una Palestina que cuando Irving Cattell en Enlace Judío establece su marco de referencia histórico referido al momento histórico en el que se vivió la partición. Tenemos la partición, la de 1921. La partición del ámbito del mandato de Palestina, que se deviene en un lugar que una tarde en Londres se inventaron un país llamado Cisjordania. No, Jordania, porque Cisjordania deviene de la creación de Jordania al otro lado del Jordán, para lo que Jordania se atribuyó después de la guerra de 1948-49 de independencia del Estado de Israel. Son elementos históricos interesantes, porque hubo un acuerdo Faisal con Weizmann, el que luego al final fue acabado el momento de la independencia. Fue el primer presidente de la estatalidad de Israel, que no se define ni como república ni como monarquía, sino como Estado de Israel, y que en aquel momento se le ofreció la posibilidad a un judío bien conocido, porque él mismo dijo que en Alemania, en su Alemania natal, cuando había problemas, decían que era suizo, que es a donde fue para refugiarse, y cuando en Suiza o en Estados Unidos había problemas, entonces ya era judío. Hablamos de Albert Einstein. Albert Einstein pudo haber sido el primer jefe de Estado de Israel, y él, dedicado a su ciencia, declinó lo mismo que preguntaron esta situación respecto de la evolución del lamarquismo, la idea de la genética para los descendientes, que hubiera pasado si se hubieran liado Albert Einstein y Marilyn Monroe, y que hubiera tenido la descendencia, la inteligencia de él y la belleza de ella. Y creo que fue Marilyn la que respondió, bueno, ¿y cómo sería si tuviéramos un descendiente con la belleza de él y la inteligencia de ella? Bueno, aunque era más inteligente de lo que puede parecer, y por eso ese comentario trasluce, pues evidentemente está ese asunto de que la auténtica partición es de 1921, para inventarse, para alguien que habían ofrecido una suerte de circunstancia de prebenda, cosa que ya hemos comentado en el canal, referido a que ya en la propia familia originaria de Medina la Meca había una dualidad de familias que controlaban, clanes que controlaban esa zona sagrada del Islam, que hasta 1932-33 hubo un estado costero de toda la franja del Mar Rojo y una zona interior que se fusionan con la preeminencia de la zona interior frente a la costa, creando la Casa de Saud. Bueno, la Casa de Saud como estado de Arabia Saudita, aunque la Casa de Saud ya venía de tiempo atrás, con la creación del ámbito wahabita, siglo XVIII, con lo cual ya había dos familias que contentar. Pero es que además estaban los hachemitas, que necesitaban de insumos. Se les prometió muchas cosas con la época de Lawrence de Arabia, luego el acuerdo Sykes-Picot,
el acuerdo Balfour, que daba a muchos la tierra. Y claro, es como en ese caso de los Simpson, en el que con el caso de Juana de Arco y con un soldado británico, Dios, que ha prometido a todo el mundo, ay, no esperaba que estuvierais todos en la misma sala. A ver cómo resuelvo yo esto. ¿Cómo se resolvió? Bueno, el tema de Siria-Damasco estaba impracticable porque se lo acabaron dando los franceses. Eso estuvieron en la partición respecto del Líbano. En principio, se les había dado la zona de Mosul, que era un enlace hacia el interior respecto del Líbano, Siria, con unas fronteras que se crearon precisamente esa época de comienzos del siglo XX, con lo cual no son fronteras atávicas que aquí van a venir a destruirlas los movimientos sionistas y todo esto. No, son nuevas, bastante nuevas, hace un siglo prácticamente. Y los ingleses vieron luego que, ojo, cuidado, que Mosul tiene petróleo, la zona de Erbil, Suleimanía y todo esto. Ahora están los kurdos por ahí. ¿Estaban entonces los kurdos también por ahí? Una pregunta interesante, ¿verdad? Y cambiaron de manos. Y al final crearon un estado artificial llamado Irak. Dieron a uno de estos jeques que tenían cierta prioridad por resarcir. Y luego se inventaron para otro, el tema de Jordania. La dinastía hashemita, de Faisal, luego de Hussein, Abdalá. Y la realidad que Jordania era un país poblado por palestinos, árabes, musulmanes, lo que se conocía como palestinos, y se ha conocido después, hasta el punto de que actualmente Rania es la mujer del rey, es palestina, surgida de los campos de concentración, bueno, campos de refugiados los llaman. En buena medida, la existencia de la agencia de refugiados, la UNRWA, solamente para los palestinos, separados de todos los demás, porque los Rohingya son unos pringuis que no merecen atención, y muchos otros en donde no intervienen ni los cruzados católicos cristianos ni los judíos. Entonces, siendo Yarmouk un olvido, muchos de estos elementos son olvidados por la historia, por la política, que son refugiados todos, incluso cuando reciben en Occidente, ya sea en Viena o en México, un certificado de residencia y nacionalidad, siguen teniendo la situación de refugiados palestinos, con lo cual son la única nacionalidad del mundo en el que hay más refugiados hoy que en la época de 1948-49. Es interesante, como digo, la historia. Entre 1948 y 1968, durante 20 años, Egipto tomó Gaza, Jordania tomó Cisjordania. Nadie dijo, ojo, cuidado, estamos entre árabes, denle esto a los palestinos, para que tengan un territorio donde vivir, el mismo territorio que les ofreció la partición, la segunda partición de 1947 de Naciones Unidas, y que los árabes rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? Porque tenían la idea de que se les expulsara a los judíos y que toda la tierra, toda completamente, sería de ellos. Echar a los judíos del mar. Aquello que ahora algunos repiten sin tener ni idea de lo que dicen, from the river to the sea, Palestine will be free. Eso es un llamamiento al genocidio. Un llamamiento al genocidio de verdad, a expulsar a los judíos de su tierra. Lo mismo que se les expulsó de su tierra a los palestinos por Egipto y por Jordania. Durante 20 años nadie se hizo la pregunta de la construcción nacional palestina en Gaza y en Cisjordania. Nadie. Cuando volvieron a intentar echar a los judíos al mar en la guerra de los 6 días, al final acabaron expulsados ellos, los egipcios y los jordanos. Esto devino en una catarsis importante que luego olvidamos la guerra de frontera, la guerra de desgaste. Porque no se terminó la guerra de los 6 días y hasta el Yom Kippur, la guerra del perdón, no hubo nada. Había combates aéreos, desgaste terrestre, estuvieron los cubanos, estuvieron el marxismo-leninismo, estuvo el ámbito de la lucha ideológica también en el marco de la Guerra Fría, porque recordemos, antes de la guerra de los 6 días habían empezado a negarle
el uso de armas occidentales. Hasta el punto de que los franceses, debido a que tenían la disponibilidad de la industria armamentística que estaba empezando a despegar, debido a que ellos tenían una situación más o menos parecida a la que ha vivido el Estado de Israel, que lo podemos ver en los libros de las memorias de guerra del señor de Gaulle, que tenemos la suerte de haber hecho de 1940-42 y del libro del 42-44. Esa situación en la psique, interiorizada en la Cuarta República, pero también en la Quinta República, se establece la idea del vector de defensa como uno importante para la liberación de Francia por sus propios medios, haciendo en retroproyección lo que dijo el día 25-26 de agosto del 44 en Notre Dame el señor Charles de Gaulle. Y era un escaparate maravilloso. Y lo fue. Las armas francesas fueron diferenciales, fueron importantes, luego sirvió para que fuera un mercado espectacular para las rentas, pero luego dejaron de venderles. Los occidentales dejaron de vender a Israel y los soviéticos vendieron a expuertas a Egipto, a Siria, incluso a Jordania, que tenía la Legión Árabe, que de cariz británico. Por lo tanto, ahí había una desigualdad que empezó a ser importante y que tuvo cierto sello en la realidad a nivel de calidad técnica, no de calidad humana, ni de órdenes, ni de jerarquía militar. Ahí sí volvieron a fallar en la Guerra del Perdón, pero en todo ese periodo hubo una cierta frustración en el mundo árabe, incluyendo en el ámbito palestino, y por eso tenemos esa situación en la que en 1970, en septiembre, se acaba ocurriendo el tema de Septiembre Negro. ¿Qué es Septiembre Negro? Si no nos dejan la posibilidad de construir el territorio en Cisjordania, en Gaza, llevaron a tener la suerte de la idea de que cambiando las tornas en Jordania, igual cabría la posibilidad de la recuperación de alguna manera, posteriormente, del territorio de Cisjordania, o de construir el Estado palestino en Jordania. Recordemos, eran mayoría social y el país había sido un regalo para la dinastía gobernante. Y como ha sucedido posteriormente, incluso en las primaveras árabes en la zona de Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, especialmente en el caso de Bahrein, en la insurrección chií, a pesar de el Kafala, que hemos conocido públicamente para el mundo, en la construcción de los estadios en Qatar para 2022, incluso la gente que fue allí, a pesar de que luego posteriormente nos han dicho que han ido remitiendo esas políticas públicas hacia algo distinto, pero evidentemente la mayoría social de estos países del Golfo son migrantes, trabajadores. Hay una minoría de ciudadanos que sobreviven por los beneficios del zumo de dinosaurio, lo mismo que algunas comunidades nativas americanas en el ámbito de Alaska, como vimos, por ejemplo, en un momento, en un capítulo con la secretaria del Dr. Fleischman, Doctor en Alaska. Y evidentemente, como digo, había esa situación en los países del Golfo que es parecida a la que había en Jordania en ese año 1970. ¿Qué sucedió? Que los llamados palestinos giraron tornas e intentaron dar un golpe de estado. Y a menor escala de lo que sucedió en España en 1936, en el que parte del ejército intentó dar un golpe de estado para tomar el poder después de la situación en las elecciones de febrero, en la segunda vuelta y todo esto, en la comisión de actas y muchas cosas que se pueden decir respecto al Dragón Rapide, a Calvo Sotelo y todo esto. Bueno, situaciones más o menos en paralelo, pero en más corto estrecho de tiempo. Podemos hablar de esa situación en septiembre de 1970 en el que intentan dar un golpe de estado, un golpe de mano, quitar la dinastía hachemita, quitar a Hussein de Jordania de la monarquía de Jordania e implantar un nuevo régimen, un nuevo gobierno. No funcionó y devino en una guerra civil. Hubo una guerra civil en Jordania
porque los palestinos quisieron quitarle el poder a sus huéspedes árabes. Evidentemente, el rey de Jordania se revolvió, luchó por su poder, luchó por su país, por su pueblo, y evidentemente hubo muertos. Se dice que hubo entre 3.000, 4.000, algunas cifras que hablan incluso de 30.000 fallecidos palestinos en esa guerra de septiembre de 1970. Fue importante porque luego se creó la organización terrorista Septiembre Negro, que no siguió el lineamiento de seguir hostigando a Jordania, sino que utilizó ese nombre para establecer un marco general de hostigamiento hacia Europa, como luego establecerá la ponencia Oldarchen en 1992 de socialización del sufrimiento, de que si estos europeos han llevado el conflicto al tercer mundo, entonces llevaremos el conflicto a Europa poniendo bombas en las ciudades más importantes. Pero eso era una operación de marketing que parece le salió bien, porque olvidan el hecho fundacional de Septiembre Negro, con esa guerra civil, con esas muertes de árabes contra palestinos, y de las muertes de miles de palestinos a manos de árabes después de haber cometido el acto de traición supremo de ir contra los huéspedes, a pesar de que debieran saber el hecho de que durante 20 años les habían quitado parte del territorio que la ONU, en un plan de partición que Israel y los judíos aceptaron en 1947-48, fueron los jordanos los que les quitaron la posibilidad con la ocupación imperialista durante 20 años y la negación de la construcción nacional. Pues evidentemente esta efeméride os recuerda todo aquello. Una situación, como digo, en la que durante esos 20 años se negó la construcción nacional a los territorios palestinos. Solamente en 1986-87, cuando comienza la primera intifada, Yasser Arafat, la OLP, Al-Fatah, serán aquellos que hablen de reconocimiento de la resolución que después de la Guerra de los 6 días se estableció en la línea de contacto, porque aquí no hay fronteras. Es interesante el matiz. ¿Hay unas fronteras consolidadas? No, porque la línea verde de 1948 es la línea en la que se estableció el armisticio. La línea sobre la que se establece en el año 1967 la resolución de Naciones Unidas es otra vez una línea de armisticio. ¿Y son territorios ocupados? No, no pueden ser territorios ocupados, porque fueron ocupados por Jordania y por Egipto en 1948, en la Guerra de Independencia. Son territorios en disputa. Todo lo más. Los términos son siempre importantes, decisivos, a la hora de definir la situación. Y, evidentemente, 4 años después, Yasser Arafat acabará en Naciones Unidas con aquel famoso discurso de la rama de olivo y la pistola. Metió una pistola en Naciones Unidas. Eso también tendría su reflexión. ¿Qué pasó con la OLP, Al-Fatah? Los elementos de Yasser Arafat, que tuvieron que esperar después de la situación. Primero, en Jordania, les echan, después de haber intentado un golpe de Estado y una guerra civil. Después, en Líbano. Lo mandan a la verga al Líbano. Era la Suiza de Oriente Medio. Beirut era la París de Oriente Medio. Lo mandaron a la verga el país. Y no hay más que ver lo que sucedió a finales de los años 70 y de los años 80. Luego, posteriormente, nos encontramos con que cuando le sacan, con influencia de Israel, que influyó decisivamente también en lo militar en los años 80, pero el Líbano acaba sacando. Luego el Líbano será ocupado en esas guerras civiles a finales de los años 70, hasta 2005, asesinato de Hariri, los servicios secretos sirios, un conglomerado bien interesante, pero bastante amplio. Les largan desde el Líbano a los de la OLP, Al-Fatah, a Túnez, y es en Túnez cuando se acaba produciendo el acuerdo, primero,
Aquella reunión en Madrid con la Unión Soviética, en el Canto de Cisne, Estados Unidos, la delegación palestino-jordana, interesante, ¿eh? Palestino-jordana, porque los palestinos tienen ya un estado que se llama Jordania, y intentaron luchar por ello precisamente en septiembre del año 70, aunque quizá hubieran ameritado otros medios, ¿no? La diplomacia y la negociación política, pero evidentemente parece que los árabes hacen estas cosas de esta manera. Su cultura, su tradición y su forma de ser. Y evidentemente los acuerdos de Oslo. La creación de la Autoridad Nacional Palestina hace ahora 30 años. Y durante esos 5 años aparentemente tenían que evolucionar hacia la constitución de un Estado palestino, cosa que negaron Jordania y Egipto en 1948. No se dio. En 2008, con Olmert, hubo un intento con una proyección de un plan de paz, con mapas y todo esto. Lo mismo que había habido en 2000, en Camp David y en Sharm el Sheikh en enero de 2001. Y en 2018, a través de Jared Kushner, hubo otra propuesta, hasta el punto de que dicen que cuando recibieron al primer delegado de la administración del señor Biden, los palestinos se revolvieron como unas monas, porque dijeron, ¿cómo es demonios no nos traéis una propuesta de paz que podamos rechazar? Porque todas las propuestas que han venido de Israel, de paz, desde Oslo para acá, han sido rechazadas sistemáticamente por los palestinos. Esto es historia, son hechos que confrontan con la realidad del From the River to the Sea Palestine Will Be Free, que es un dogma de fe revolucionario pero religioso. Por eso tal vez hay esa comunión de intereses entre los llamados post-marxistas, leninistas, post-soviéticos y estos islamistas de Hamas, religiosos, en su vertiente de reivindicación política. Y por eso es muy difícil llegar a acuerdos con estos. Los de la OLP y Fatah aparentemente se han secularizado, pero están como nido de corrupción y les es contraproducente tener un estado propio, porque las cosas derivarían en normalidad y en la anormalidad se han hecho un nido. Pero eso ha abierto agujeros como Gruyère en Gaza y mucho más también en la zona que controlan, que es Judea y Samaria. Por tanto, en memoria de este 6 de septiembre de 1970, recordar Yasser Arafat, recordar el Septiembre Negro, la Guerra Civil y todo aquello que sucedió en aquel momento importante para la historia de Palestina, de Arafat y de Israel. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.